estresados. Entonces hoy tenemos un podcast complejón. Vamos a grabar solo uno porque nos tardamos como 2 horas en discutir una bola de cosas que teníamos que solucionar antes de poder llegar a esta conclusión más reducida de cómo la ausencia de espacio a lo largo de estos meses, más evidentemente, pero a lo largo de una vida, va creando rencor y resentimiento entre las personas y cómo nos relacionamos. Entonces, nos dimos cuenta de una cantidad de cosas, pero principalmente cómo se ha hecho costumbre, tanto en el matrimonio como en el trabajo, como hacia dónde incluso se han orientado los formatos de colaboración, que se van reduciendo los espacios entre la gente, y no nada más me refiero a espacio físico, sino el espacio interior, el espacio de libertad de pensamiento. Se siente todo muy estrecho ya, o sea, ya parece que estamos todos encarcelados y viviendo una vida que no queremos vivir. Siento que conforme han ido pasando los siglos, porque pues no son los años, pero antes se sentía mucho más libre el espacio operativo entre las personas en cuanto a libertades se refiere, y esto a lo que me refiero es que había espacios de trabajo diseñados dentro incluso de las mismas casas, ¿no? Si se acuerdan, había estas como casas que tenían sus oficinas, una biblioteca, un espacio para tomar el café, un cuarto de lectura, como que aunque fueran chiquititos, pero se diseñaban espacios para donde pudieras operar de manera independiente. La modernidad trajo incluso camas king size para acabar reduciendo el espacio de libertad en un matrimonio a 0. O sea, ahora ya tenías que dormir en la misma cama con la persona, independientemente de si dormir era descansar, ¿no? O sea, si podías o no descansar con ruido, con ronquidos, con movimientos bruscos, con jaladas de cobija, con no sé qué. Si lo pensamos, también las oficinas como están concebidas hoy en estos espacios de colaboración invasivos, es que tu escritorio no tiene divisiones, entonces ahora ya no hay puertas, entonces ahora todo el mundo trabaja arriba de todo el mundo, entonces no hay esa sensación de individualidad o de libertad. Creo que esto que aparentemente se percibe como bienestar ha venido a cagarle la vida a todo el mundo, porque ahora todo el mundo se siente enclaustrado, vigilado, supervisado y evaluado por la persona con la que o vives o trabajas o con la que te trasladas en el metro, camión, tren, carro, barco, lo que sea. Y entonces llega un punto en donde tú ya no existes como individuo, sino eres un colectivo de gente adherida, ¿no? O sea, ya ahora todo sucede con gente. Cuando los niños crecen en las casas, estos espacios en donde tú eres chiquito y tus papás están en el baño y entras como chiflón, ¿no? Por la puerta y estás platicando y hazte cuenta que esa persona no tiene privacidad. Bueno, pues dices, son niños tan chiquitos, no entienden, y un poco es cuestión de nada más guiarlos hacia cómo se podrían hacer mejor las cosas, ¿no? Pero cuando esto pasa con adultos, a mí me preocupa. O sea, me preocupa que de pronto un adulto irrumpa en la vida de otro. Y no nada más físicamente abriendo una puerta y entrando, sino irrumpa en el pensamiento, irrumpa en su sensibilidad, irrumpa con sus opiniones y de pronto ya ahora hasta está autorizado aparentemente que la gente irrumpa en la vida de todo el mundo con una opinión o con un juicio, ¿no? Entonces, esta plática tiene 2 horas sucediendo previa a ser grabada, porque hemos pasado por un montón de ideas y de percepciones personales y de espacios que hemos irrumpido y donde hemos sido intervenidos por otra gente, amada o no tanto, pero al final es esa carencia de libertad y de individualidad y de espacios de recogimiento y de pensamiento independiente lo que nos ha venido ya diluyendo y nos ha llevado a ser gente muy cobarde. Nos hemos convertido en gente que no puede ni alzar la voz, ni evitar estar dando explicaciones todo el tiempo de las cosas, o sea, sentimos hasta la obligación de explicarnos todo el tiempo porque siempre estamos pensando que esto de querer espacio personal
nos hace malas personas, ¿no? Entonces, pues digo, ahorita vamos a hablar de este tema que igual es un poco más serio que los demás, pero creo que en este tema de la pandemia, en donde ahora sí ya estamos todos unos arriba de otros, porque los espacios o el esparcimiento se redujo, tenemos que hacer una reflexión acerca de esto, porque esto ya implica salud mental para mucha gente. Sí, es un tema de salud mental y nos tomó un rato llegar al framing del podcast, porque justo la plática empezó con cómo te sientes encerrado, ¿no? Y te sientes guardado, aprisionado, y platicábamos de quién es la culpa o de quién es la responsabilidad, quién se encerró. Me encerré yo, me encerró alguien con quien yo vivo, yo le puse los barrotes y la otra persona le puso la llave, el espacio se fue reduciendo por mi culpa. Pero entonces luego viene esta idea de la culpa por ser un cobarde y no exigir tu propio espacio. Y luego viene esta discusión acerca de si solo es espacio físico, es decir, si solo son 3 metros cuadrados de un lugar cerrado donde nadie me esté chingando, o también es un espacio interno, un espacio del alma donde nadie me esté chingando. Y lo que platicábamos, y porque por eso nos hizo interesante tratar de descubrirlo aquí, es qué es el espacio, ¿no? O sea, cuál es el espacio que necesito. Y de entrada creo que la primera conclusión a la que llegamos es que todos necesitamos un espacio. ¿Cuánto? No sé, pero necesitamos un espacio para ser, ¿no? Donde te puedas encontrar a ti mismo, donde no te sientas observado, donde puedas ser como eres sin tener que ser complaciente, sin tener que ser dócil, y poder ir encontrando o reencontrando cuál era ese espacio. Somos además de una generación en la que sí existía espacio, sí vivíamos, digo, más tú que vivías en Mazatlán y la playa y demás son estos espacios, pero incluso los chilangos teníamos mucho espacio. Teníamos parques, teníamos lugares. Yo me acuerdo agarrar mi bici cross y donde yo vivía hoy, que es un pinche, ahora ya es un centro comercial tras otro centro comercial, antes eran unas granjas gigantescas de pastizales donde yo sacaba mi bici y no había gente alrededor en kilómetros, ¿no? Y hoy esa sensación de estar todo el tiempo rodeado de gente. Mi última chamba fuera de mi casa que tuve fue en uno de estos WeWork, que yo sentí que quería matar a alguien, literalmente. Y entonces me empecé a sentir hasta como mal conmigo mismo. Soy pinche viejito que no sabe convivir con otra gente. No, es que no puedo. O sea, no puedo estar todo el tiempo sintiendo que alguien me está viendo, vigilando, que tengo que estar sentado de cierta manera, comportándome de cierta manera, no haciendo ruido, no pensando cosas, ¿no? Porque estoy conviviendo con todo el mundo. Y entonces, la primera conclusión a la que yo llego es, nos urge tener un espacio físico y un espacio interno para poder ser como somos. Sin ese, empezamos a generarnos culpas internas y empezamos, creo yo, por lo menos en mi caso, empiezas a echarle la culpa a otra persona de estarte encerrando. Cuando el que pone los barrotes eres tú, el que empieza a convertir el espacio interno y el espacio físico en una cárcel eres tú. Pero empiezas a generar resentimientos, ¿no? Con gente que en realidad no ha hecho nada más ser como es, ¿no? Y ese es su pedo. Y tú tendrías que empezar a ser como eres tú. Ser como eres tú y reclamar de vuelta los espacios, ¿no? Así es. Cuando tomé mi clase esa de medicina budista, sí. que te burlaste tanto de mí, dentro de los elementos de los budistas o de los tibetanos, hay un elemento que se llama espacio, que me pareció increíble, porque pues tienes que el aire, que el fuego, que la tierra, que el agua, pero hay uno que los circula a todos, que es el espacio, que es donde la vida pasa. Donde sin ese espacio todo lo demás no funciona. Como que me parece que en nuestras vidas funciona exactamente igual. O sea,
todos esos espacios es donde pasa la vida. Entonces, me parece que en el caso punto de las oficinas es donde tienes ese silencio para entrar en ti y pensar. Que por lo menos en mi experiencia, el poderte sentar en un lugar que te sea grato y simplemente pensar en silencio, pues trae todas las ideas, toda la creatividad. Me acuerdo cuando estaba trabajando todavía en el banco, hubo un momento en que me iban a mandar a trabajar a la mesa de dinero. Puta, estuve un día ahí, yo siempre había trabajado en una oficina así, con una puerta. No mames el pinche pánico que me entró, el simple hecho de que no iba a tener un espacio mío. Y veo que esta idea de la mesa se ha llevado inclusive a los WeWorks, donde dices, oye, pues qué raro que dónde se sienta a pensar la gente, dónde se crea, porque la creación, o sea, un espacio colaborativo, pues solo funciona si ya la gente viene preparada para colaborar, pero la colaboración no pasa así por decreto o por gusto, o sea, es un proceso, creo que de introspección, de silencio, de análisis, y luego entonces ya que estás listo, pues ya puedes colaborar, pero esa otra cosa donde vamos a colaborar a huevo, está bien raro. Y por otro lado, esta idea de la colectividad e individualidad, pues también creo que viene mucha confusión de ahí, porque por un lado tenemos todo este empuje de ser individuales y abrazar nuestra individualidad, pero se entiende mal porque pues esa es la individualidad que del Facebook o del Instagram, y enseño qué tan único y reemplazable soy yo, pero tengo que ser un colectivo donde todo tiene que ser igual, donde no puedo ser diferente en mis espacios. Entonces, independientemente de la familia, creo que todas nuestras vidas las estamos conduciendo con esos dos conflictos o esos dos elementos en conflicto. Creo que aquí valdría la pena empezar entonces porque la oficina simplemente acaba siendo una extensión de la casa. O sea, tú te conduces al final como tú estás habituado a hacerlo dentro del hogar, y me inquieta porque cuando yo en mi casa somos dos, mi hermano y yo. Entonces mi hermano pues, es el género masculino y yo soy el género femenino. Cada quien tenía su cuarto, cada quien tenía su ropa, cada quien tenía sus amigos. Entonces compartir en lo íntimo para mí nunca fue un issue, porque yo no tenía nadie con quien compartir una chingada. Eso quiere decir que pues, hasta nuestros gustos e intereses eran distintos, teníamos edades distintas, entonces no era una cosa que yo tuviera que discutir. Cuando de pronto tengo que salir a vivir fuera, esto quiere decir que interna, en donde estaba yo en el internado, de pronto me imponen a una compañera de cuarto. Yo en mi repinche vida había dormido con nadie. O sea, fue una cosa, un shock para mí. La invasión del espacio personal se sentía asfixiante. Cuando me habitué, porque no tienes opción, es como que te van a dar un cuarto solo, y entonces lo que sí pude fue escoger en el tiempo dentro del internado, y no mucho tiempo, 2 meses, con quién yo sí quería dormir. Hice tal manifestación de incomodidad al respecto y expliqué cuál era la razón por la cual yo no podía dormir con esa persona, que decidieron que yo tenía un punto, y entonces me mandaron a dormir con mi compañera de cuarto, que era fantástica, era mi amiga, era una chava con la que yo compartía un montón de similitudes, y entonces no nos invadíamos una a la otra, al contrario, éramos muy respetuosas del espacio minúsculo dentro de un cuarto de cada quien. Esa iteración pasó de 1000 maneras, porque luego después me fui a vivir fuera a otro lado, y entonces tenía compañeros de casa, y entonces así va la vida. Uno se tiene que acomodar. Cuando me casé, jamás consideré que yo iba a tener que compartir todo, absolutamente todo, con alguien. Yo era muy joven y tal vez pues eso no me lo explicaron, y me dijeron, oye, antes de casarte tú deberías de considerar en el curso prematrimonial
cómo es que ustedes pueden coexistir, no cohabitar, coexistir. De pronto amaneces y duermes en la misma cama, usas el mismo baño, comes la misma comida, intercambias fluidos, todo es una cosa muy invasiva. Así es. Cualquier matrimonio es igual. Antes eran diferentes porque pues había estos espacios designados para cada quien, ¿no? Y no se invadían. Ahora no, ahora parece que todo es de todo el mundo. Cuando esa sensación apareció siendo evidente para mí, o sea, ya era una realidad, lo compartes hasta a los hijos, ¿no? Todo. Dije, híjole, o sea, yo creo que a mí me hubiera gustado tener cuartos separados, o sea, pero pues eso no fue una opción. A mí nadie me dijo, oye, tú puedes escoger tener un cuarto y cada quien, y luego hagan un cuarto en común, ¿no? O no sé, que pongan el cuarto para coger, no sé qué, pero que hubiera un otro, ¿no? Un tercero que no fuera cohabitable, simplemente fuera para el espacio colaborativo, sí, que dice Ale, ¿no? O sea, que no fuera por decreto. Y entonces empiezas a luchar por dentro con recuperar espacios de individualidad, o sea, físicos al principio, pero esa carencia de espacio físico vuelve muy difícil la convivencia en el espacio compartido. O sea, empieza a surgir esta sensación de invasión, porque tú no quieres, porque naturalmente no quieres tener que estar todo el tiempo acompañado. Entonces, de pronto se inventan estos formalismos en donde los hombres tienen que salir de su casa a trabajar, las mujeres, pues en teoría, y en esa época se quedaban en su casa. Hasta hace poco tiempo las mujeres tienen como esta sensación de obligación de salir a la calle a ganar dinero y aportarlo a la casa y mantener a los hijos y lo que sea. Y el formato tradicional de lo que se consideraba como un matrimonio, pues bueno, era esta cosa en donde uno se queda y el otro se va. Ahora, las mujeres que asumen su casa como su oficina, y esto es común, lo han de haber oído muchas veces, cuando el güey se queda sin trabajo y regresa a la casa y establece su oficina en la casa, dicen, es que me tiene la casa invadida. Las mujeres así dicen, está todo el día este hijo de la chingada en la casa, me tiene hasta la madre. Entonces ahora la que se tiene que salir de la casa en esta fuga geográfica es ella, ¿no? Esto últimamente ha pasado más, de manera más frecuente. Pero a mí lo que me llama la atención es que ya con este nuevo formato de vida, porque pues muchas oficinas se van a extinguir como espacios físicos, la gente va a tener, ya estos corporativos enormes no sé cómo se van a ocupar, resulta que salió bien barato mandar a todo el mundo a trabajar a su casa, entonces de repente hay una nueva formalidad en donde la gente tiene que vivir en la misma casa, trabajar en la misma casa y llevar a cabo todas las actividades que antes por lo menos les daban espacios de individualidad o de distancia geográfica, hasta de pensamiento y de sentimiento, ya no existe. Ahora ya todo el mundo está metido, hasta los hijos que se iban a la escuela. Entonces, siento que esto no es de género, es una cosa que tiene que ver con la esencia del ser, o sea, con la presencia de nosotros habitándonos en el cuerpo. Y cómo cualquier cosa que sobrepase los límites naturales de lo que mi espacio personal significa, empiezan a volver loco a todo mundo. Cuando de repente te das cuenta, ya es demasiado tarde, y tú ya concediste y concedieron, igual del otro lado de la ecuación, mucho de lo que antes ser tú significaba, ¿no? O sea, pues cuando tú no estás casado y no tienes hijos, por ejemplo, pues tú sí sabes quién eres tú, porque no tienes confusión en el tema de tú qué quieres y tú a dónde vas. Cuando son la suma de tú y más, pues ya es una cabeza que un poco tiene que considerar la posibilidad de existencia dentro de tu propio espacio de otra gente, ¿no? Y que les beneficia a todos y que es bueno para la familia y cómo. Entonces, se van acortando estos espacios de independencia. Siento que si en el grado óptimo las parejas no entienden que siempre van a ser uno más uno y la suma son dos, y se tratan como seres individuales y que no están conectados más que por la decisión de querer colaborar, no porque sea una imposición, y entiendan acompañarse en un estado de absoluta libertad y respeto, esta sensación de constreñimiento va a ser cada vez más rigurosa, porque cada vez tenemos menos espacios que no estamos compartiendo. Entonces me imagino que si tuviéramos un ideal de cómo operarían dos seres humanos, lo que sean, sean quienes sean, viviendo juntos,
serían gentes que asumen que el otro es otro, no es mi marido, no es mi esposa, es otro, y ese otro tiene derecho absoluto de vivir su vida en libertad, quietud, felicidad y amor. No tiene la obligación de proveer para ti espacios de felicidad, quietud, libertad y amor. Cada quien se debería de hacer cargo de generárselos. Entonces, en una relación madura, y no me refiero que con la edad, sino porque hayamos llegado a un estado de conciencia superior, en una relación madura las personas deberíamos de entender que el otro es un individuo independiente, que tiene derecho a vivir una vida sin dar explicaciones constantes de nada, que tiene derecho a vivir en quietud, que no tendría por qué estar todo el tiempo incluyendo a otros en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su... Es demasiado desgastante eso. Entonces, en la confusión en la que estamos hoy, yo hago responsable a Max, por ejemplo, de mi estado de quietud, de mi estado de sensación de libertad, de mi estado... Y no me hago responsable yo de eso, yo quiero que Max me lo arregle. Y viceversa, Max dice, bueno, yo te doy, entonces tú me das, entonces tú también hazme sentir a mí quieto, libre, feliz y amado, ¿no? Esa es otra vez una invasión de la ahora responsabilidad. Eso quiere decir que no nada más nos invadimos en espacios físicos o sentimentales o mentales o emocionales, sino que ahora resulta que estamos invadiéndonos en un espacio de responsabilidad. Eso quiere decir, yo decido que tú no te puedes hacer responsable de ti y yo tomo ese trabajo, pero al revés, pues ahora te toca a ti hacer la vuelta, ¿no? Entonces al final pienso, ¿y cuándo acaba uno volviéndose valiente por sus huevos? O sea, ¿cuándo deja uno de ser cobarde? Asume que tiene una vida que tiene que vivir antes de que se muera, porque pues ni modo, es inevitable, y avanza en cuanto a responsabilizarse de ser valiente significa. Cuando yo me puedo ver en retrospectiva y hice ese ejercicio, cuando yo hice el ejercicio de verme hacia atrás, me di cuenta que yo siempre supe quién era y un día me perdí de mí, me dejé de observar y empecé a observar para complacer. Me dejé de observar y empecé a observar para agradar. Me dejé de observar y empecé a observar para pertenecer. Y entonces yo me di cuenta que yo empecé a buscar validación afuera todo el tiempo, porque yo me daba hueva, pues, hacer la chamba yo para mí. Era más fácil que Max me validara o que Ale me volteara a ver y dijera, ay, mira, te respeto, en lugar de yo respetarme. Entonces, esa es la forma más fácil de volverse cobarde en una vida. ¿Saben? Es poner la responsabilidad de completarnos en el afuera y asumir que la pareja, el socio, el amigo, el papá, el hermano, el tío, el hijo, tiene la obligación de hacer el trabajo que yo no estoy dispuesto a hacer por mí porque reina en mi vida la invalidez. Es muy increíble verlo, pero sí está pasando cada vez más frecuentemente. Y ahora con todo este sistema de redes sociales en donde están buscando likes o comments o validación, digamos, como sea, en el formato que se presente en el afuera, peor se va a poner, porque yo no escribo para leerme. Bueno, yo en mi caso ya sí, yo escribo para leerme yo, porque cada vez que me leo en mis textos siento mucha emoción porque digo, no mames, o sea, logro es mío, soy yo observándome. Si te gusta a ti o no te gusta a ti, a mí me vale madre, no me importa. Tú haz tu reflexión cuando tú escribas, o si te inspira la reflexión de alguien más, pues chingón por ti, ¿no? Pero siento que es raro el que orgánicamente está avanzando hacia una búsqueda personal, no que lo descubran otros, ¿no? Y platicábamos de la enorme diferencia que no es solo semántica entre reconquistar el espacio propio y buscar escapes, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? Yo estábamos en la discusión y les dije, necesito tener una oficina fuera de mi casa. Y entonces luego digamos, la reacción de Vanessa fue, sí, pero si solo es un escape no sirve de nada. Es decir, si solo es el ratito de recreo en el que te sales un rato de tu casa y ya, y no arreglas la sensación de aprisionamiento en la casa, pues no sirve de una chingada. Porque entonces nada más las horas que estás en el escape estás tranquilo y hasta angustia vas a sentir cuando tengas que regresar al lugar que tú solito convertiste en una prisión, ¿no? Entonces, la reconquista del espacio propio, físico e interno, es una cosa permanente, de 24 horas, ¿no? Es decir, es el tener los huevos todo el día, a todas horas, con quien sea,
en especial con la gente más cercana, para decirle, este es mi espacio, así es como quiero ser, no te voy a dar explicaciones de por qué soy como soy, y no te voy a dar explicaciones de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque te toca a ti descubrir si lo que soy te gusta o no, ¿no? Y ya. Porque si no, nada más parece un escape, ¿no? Parece, si nada más buscas el espacio físico como una conquista, pues, es muy fácil. Pagas un lugar físico que esté fuera de tu lugar, ¿Y ya? ¿no? Y tú crees que con eso resuelves el pedo. Y no, con eso simplemente estás dándote digamos, tu recreo del día, ¿no? Con la tremenda realidad de que eso no te resolvió ni la parte interna ni la parte de todos los días, ¿no? Ahora aquí la gran pregunta es, aunque no sea como un escape, sí necesitamos un espacio físico propio, ¿no? Es decir, sí hay una necesidad humana, real, biológica, de estar en un lugar donde no te sientes observado, donde no te sientes evaluado, donde no te sientes responsable de cosas y simplemente puedes estar. Y no tiene que ser para crear, pero lo chingón es que de ahí es de donde creas mejor, ¿no? Es decir, pero sí hay esa necesidad física, ¿no? O sea, sí todos tenemos la necesidad de tener un lugar físico donde no tienes que estar dando explicaciones, ¿no? Yo sí. Pero es que, fíjate, hay creo que acaba habiendo un proceso de desfusión. O sea, como que nosotros nos fusionamos con todos nuestros grupos, cercanos. Te vas a fusionar con tus colaboradores, te fusionas con tu familia. Hay un lenguaje único de cómo opera cada uno de esos. Y entonces en cada uno de esos vas perdiendo tu individualidad. Y como que hasta ahí la gente sí busca ese espacio del que tú mencionas, ¿no? Ese lugar tuyo, de ti. Que a este nivel ya de invasión, pues acaba siendo tú viendo tu celular, o sea, es así de chiquito. Yo lo veo en mis hijos. Pues, están solitos con sus audífonos y viendo una pantalla. Creo que podemos aspirar un poco más. Y creo que ese más es ese silencio en tu cabeza o ese espacio en tu ser donde puedes ser tú, o sea, unabashedly tú. Para hacer lo que se te hinche el huevo, como qué bueno, si puedes crear, qué bien, pero solo de ese espacio de silencio y vas a poder tener, creo, el acceso a esa parte de ti donde está la creación. Entonces, sí veo que, por lo menos en mi caso, el proceso de decoupling, no sé cómo se diga en español, de desasimilación, es el que más difícil es en el que te tienes que volver más valiente porque pues igual y no te salió muy bien, pero pues solo así vas a generar tus espacios, porque pues no sé, o sea, el que lo quiere lo tiene que ir a buscar. Y así vas a estar mejor en el espacio donde antes te sentías aprisionado, ¿no? Es decir, conforme vayas haciendo la reconquista interna del espacio y empieces a dejar de echarle la culpa a otros de haberte aprisionado, vas a poder estar mejor en ese lugar, ¿no? Porque ya no hay resentimiento. O sea, vas a ir quitándole el resentimiento que sientes a la persona que creías que te había aprisionado, cuando en realidad el único que le puso la llave al lugar fuiste tú, ¿no? Hay un cuento que se llama Barba Azul. Todo el mundo lo ha leído, es viejísimo. Y se trata de Barba Azul, un güey que tiene barba azul y que es un asesino serial. Eso no lo sabe nadie hasta que va avanzando el cuento, porque te enteras que va Barba Azul a la casa de una familia muy honorable y entonces pues es este güey que es increíblemente atractivo porque pues es atípico, es un güey muy rico, tiene un castillo, y entonces pues en esa época las mujeres estaban esperando a ser descubiertas, porque pues como en la serie de Bridgerton, ¿no? Que están ahí como para recibir visitantes y ver quién se quiere casar con ellas.
Y entonces Barba Azul va a la casa de esta gente y conquista a esta persona fantástica, y entonces se la lleva a vivir a su castillo, y entonces le dice, tú puedes hacer en este castillo lo que tú quieras, menos abrir ese cuarto. Lo que tú quieras. Ese cuarto no lo puedes abrir. Y entonces pues ella dice, ok, pues está perfecto, este es el cuarto, y le da las llaves de todos lados. Este es el cuarto de la plata, aquí está el cuarto de la vajilla, este es el cuarto de la biblioteca, aquí está el cuarto de las joyas, aquí tú invítalo a quien tú quieras y tú haz lo que tú quieras. Yo me tengo que ir y regreso luego. Y entonces el güey se iba por meses, entonces total que la señorita esta, que era su esposa, pues recibe visitas y entretiene gente, que la chingada, que no sé qué. Pero pues la duda queda de qué hay en ese cuarto que le dijeron que no podía abrir, ¿no? Es muy famoso el cuento porque se ha usado para hacer muchísimo análisis con él, pero el problema es que esa sensación de ir a ver en ese cuarto nunca se nos quita, ¿no? Entonces esta chava abre la puerta del cuarto y resulta que hay cabezas de mujeres colgadas y mujeres empaladas adentro del cuarto, ensangrentadas, todas muertas por siglos. Y entonces, pues aparentemente esto es el horror, ¿no? O sea, no sabía. Pero yo siempre que leí el cuento decía, pero ¿cómo no vas a ver si los muertos huelen? O sea, tú no puedes tener muertos en un cuarto y que el pinche castillo no huela a muerto, no sé si me explico, ¿no? Es un olor muy intenso, o sea, no me imagino la cantidad de sangre que tiene que haber habido pegada, la cantidad de animales, bichos y chingaderas que pueden haber salido por debajo de la puerta o la ventana, lo tétrico del lugar y lo sospechoso de un güey con barba azul, ¿no? Cuando tú piensas en esa cárcel de la que tú hablas, y yo pienso que la peor cárcel no es la que Barba Azul crea. Barba Azul es muy evidente, tiene la barba azul incluso, o sea, él avisa, yo soy Barba Azul, ¿no? Y yo mato gente, él es como muy, pues dicen, no abras la puerta de ese cuarto porque te vas a llevar una chinga si la abres, ¿no? Yo creo que todas las muertes que tiene adentro, pues es porque abrieron la puerta del cuarto, el güey las cachó, las mató y las encerró para que no contaran quién era. En aras de encontrar a alguien obediente. Siento que él lo único que quería era poder encontrar a alguien que obedeciera al mandato, ¿no? La rebeldía interna dice, no, o sea, no, yo soy un ser independiente, tengo mente propia, yo puedo tomar mis decisiones y puedo escoger qué quiero ver y qué no quiero ver, ¿no? Entonces la chava en el cuento escoge primero no ver, y luego un día la mata la curiosidad y escoge mejor sí saber, ¿no? Entonces lo que ella quiere es saber. El cuento termina bastante bien porque pues ella le habla a sus hermanos, que aparentemente tiene una familia muy bien consolidada, muy apoyadora, y entonces todo funciona, y Barba Azul acaba valiendo madre, se descubre al asesino serial. Pero cuando lo tienes que hacer tú y yo para analizar el cuento, pues tú eres las dos personas, o sea, tú eres Barba Azul y tú eres la señora curiosa. Todo depende de en qué te quieres convertir y en cuál versión, porque yo puedo ser mi propio carcelero simplemente porque carezco de curiosidad que sí tuve y aniquilé en aras de vivir cómodo, o en aras de complacer a alguien, o de ser amado, o de ser validada como la esposa de Barba Azul. Yo puedo aniquilarla y decir no quiero saber. Eso no quiere decir que Barba Azul no mate gente. Quiere decir que tú no te quieres enterar. Entonces, si lo aterrizamos en términos de cárcel, y no nada más eso, sino de espacios físicos externos y de oficinas y la chingada, está bien que encuentras tu oficina, está muy bien, uno se va y se instala en un espacio físico personal. Vas a dejar de sentir rencor y resentimiento porque es como si a la esposa de Barba Azul la dejara trabajar. Entonces ella tiene una oficina en el pueblo y ella entra y sale de la casa con los muertos en la casa de todas maneras, pero al final regresa a la casa donde están los muertos, ¿no? Entonces el problema no es si tienes una oficina o no, es si quieres averiguar qué está pasando en tu casa. ¿Sabes qué? O sea, si sí se quiere discutir el tema de Barba Azul o no, si sí quiere, bueno, yo puedo querer estar casada con un asesino serial, está perfecto, pero yo quiero la puerta abierta. Eso quiere decir, quiero yo poder entrar y decir, oye, ¿y esta de dónde la sacaste? ¿Y esta por qué la mataste? ¿Y esta por qué está empalada? ¿Y esta por qué no? Bueno, eso se puede hacer a nivel personal, yo y mi propio Barba Azul, o yo y un Barba Azul externo, o Barba Azul conmigo, que me diga, oye, bueno, pero si ya sabías que yo tenía muertos, ¿para qué te casaste conmigo, no? Entonces, como que siento que no se discute nada, o sea, en la cobardía personal, obviamos muchas cosas, evadimos muchos temas por miedo a la confrontación. Es peor acabar muerto y empalado, encerrado en un pinche cuarto sin que nadie te encuentre nunca.
Es mejor que digas, bueno, o murió luchando, o se salió del castillo, o Barba Azul se murió de viejito acompañado por otra asesina serial, pues no importa, que tenía otro cuarto con sus tiliches. Es irrelevante el resultado final, eso la vida solo dirá cuál fue, pero el problema es que yo veo que nadie se atreve a discutirlo. O sea, nadie pregunta nada. Entonces, cuando yo leí el cuento de Barba Azul, siempre desde que era chiquita decía, pero ¿por qué no le pregunta qué es ese olor a muerto? ¿Por qué no pregunta y por qué no puedo abrir ese cuarto? ¿Por qué no dice, oye, ¿para qué me das la llave si no quieres que la use? O sea, que a mí me surgían 15,000 millones de preguntas que siempre hice, a lo mejor incómodas, a lo mejor no le caían bien a la gente, a lo mejor mi contraparte no estaba de acuerdo, pero eso no quiere decir que no las vas a hacer, quiere decir que puedes incomodar cuestionándote tú, cuestionando al otro. Si el otro no se quiere responder, su pedo, no pasa nada. Pero siento que la fuga geográfica es muy potente, porque lo que te permite es pasar cada vez menos tiempo en tu cárcel, y eso hace cada vez más de hueva preguntar cosas porque de todas maneras ni estás ahí, que es lo que dice la gente, ¿no? Es que justamente la reconquista del espacio no es el expandir las fronteras, ¿no? Es decir, no es empujar las fronteras y luego defender las fronteras, porque si no, si ese es lo único que tienes como reconquista del espacio, que es que se hagan 2 metros para atrás para que yo ponga una línea de la que no puedes cruzar, al rato tú eres esclavo de esa línea, ¿no? O sea, tú eres esclavo de estar defendiendo esas fronteras. Como lo estoy entendiendo ahorita, es más bien como la reconquista del espacio es la reconquista de tu lugar en el mundo, ¿no? Y entonces donde yo esté, soy como soy. En el lugar que esté, soy como soy. Entonces así siento espacio. Esté afuera en una oficina, esté en la calle o esté en mi casa, yo reconquisté mi espacio porque soy como soy. Porque estoy cómodo como soy. Y no estoy todo el tiempo tratando de defender como una frontera física específica a la que quiero empujar más lejos para que no sienta la invasión. Si siento, o sea, supongo que si siento la invasión, así la frontera esté a 10 metros de mí, es una amenaza, Así es. ¿no? O sea, el chiste, si gané 2 metros o 5 metros o 1 kilómetro, pero de todos modos siento la necesidad de defender la frontera, de todos modos soy esclavo de ella. Así es. ¿No? Así es. Si la frontera está a 5 centímetros, pero no siento ningún miedo de tener que defenderla porque en esos 5 centímetros yo estoy cómodo y estoy bien y no tengo pedos y no tengo que dar explicaciones, entonces ya chingué, ya reconquisté el espacio, ¿no? Es que imagínate un matrimonio en esos términos. ¿Cómo se sentiría? Totalmente libre. Pues tú lo decíamos en el taller, ¿no? Que tu pareja debería ser el custodio de tu soltería. Así es. Eso quiere decir que tú tienes tu espacio, como tú dices, sean 5 centímetros o 5 metros, y es donde tú cabes contigo bien, y donde Vane cabe con ella bien. Y bueno, pues cada quien está bien en ese espacio, y así ya puedes cohabitar. Pero ahí es donde están los huevos, ¿no? O sea, los huevos están en reclamar ese espacio, esa idea de déjame estar cómodo donde yo quiera y donde sea. Pero empieza desde adentro, ¿no? O sea, sí, porque cuando yo tener los huevos de reclamar para mí ese espacio, ¿no? No nada más eso. O sea, no nada más es que tú reclames lo tuyo, es que le permitas al otro reclamar lo suyo también. Y no te va a gustar, pues. O sea, Barba Azul sí sirve cuando lo lees muchas veces. Porque pues, Barba Azul está haciendo sus cosas, está reclamando su espacio, ¿no? La otra pues también. Bueno, siempre hay un incómodo, siempre hay un inconveniente, siempre hay uno que no le parece. El término que usamos en el taller para explicar lo que sería no ser invasivo, no que no te invadan, porque pues eso ya es asunto del otro si quiere pedir ayuda y arreglar su pedo, ¿no? Pero no ser invasivo implica en el ser el guardián o el custodio de la soltería del otro, implica que yo siempre tengo que asegurarme de que tú permanezcas siendo tú a mi lado. ¿Sí me explico? O sea, que tú no te confundas porque estás conmigo, que tú jamás quieras complacerme y que nunca jamás esté yo por encima de ti. Entonces, en el ser guardián o custodio de la soltería del otro, de la soltería del otro,
es reforzar la individualidad, es recordarle quién es cuando se le olvida. ¿Sí me explicó? Entonces imagínate qué dicha que yo reclamo mis espacios, pero es porque es natural en mí, no es porque estoy en una reacción vandálica tratando de reclamar mi pedazo de tierra en la frontera, sino porque yo siento que tengo una integridad física, emocional, sentimental, moral, mental, que viene conmigo de nacimiento. O sea, digo, lo vimos con la bebita de Andrea ahorita que viene y la traen, y que es un pedazo de 50 centímetros, y piensas, hijo de la chingada, o sea, esto es ser independiente, ¿ves? O sea, y la mamá o el papá están para custodiarle la soltería a ese bebé. O sea, el bebé no va a entender de instrucciones, ni de órdenes, ni de... Pero tú estás cuidando que duerma, que permanezca estando contento, que esté tranquilo, que se sienta libre, que no se sienta apretado, que... Eso debería de permanecer por el resto de una vida. Deberíamos de asegurar que ese espacio es intocable en la vida del otro, no nada más en la mía, ¿no? Eso sería una muy buena pareja de lo que sea. Ahora, lo cabrón es que se nos olvida que la reconquista del espacio no es una cosa que haces un día y luego ya chingaste, ¿no? Es un trabajo diario, ¿no? O sea, diario tienes que estar como muy pendiente y muy observante de si ya dejé que se invadiera mi espacio o si yo ya estoy invadiendo el espacio de otro, o si ya estoy creando mi propia cárcel creyendo que estoy generando mi propio espacio, ¿no? O sea, creo que una de las lecciones que me llevo del día de hoy es esa, que yo un día dejé de hacer esa chamba, ¿no? O sea, un día creí que ya había ganado mi lugar, que ya había ganado mi espacio, que ya había ganado mi posición en el mundo, ¿no? Sí. Y dejé de pelear por mi lugar, ¿no? Y dejé de pelear por mi espacio y empecé a quererle arreglar los espacios a otros, ¿no? Que no se puede. Que no se puede y acabas gastando un chingo de energía y acabas olvidándote del tuyo, ¿no? Y entonces ya cuando te das cuenta ya no sabes ni dónde chingados estás parado, ¿no? Porque dejaste de pelear por tu espacio. Así es. Ahora, creo que la buena noticia es siempre puedes empezar a reclamarlo de vuelta, ¿no? O sea, nunca es tarde, pues. O sea, siempre es un buen momento para decir, hoy voy a empezar a reclamar de vuelta mi espacio en este lugar, mi lugar en el mundo, el mío de mí. Sí, Max. ¿Quién es Max? Este güey. O sea, ¿quién es este güey? ¿Y cuál es el espacio que necesita para cohabitar? Para respirar. Para cohabitar en paz con los demás, sí. ¿no? Y no sentir este resentimiento de otros me están asfixiando, otros me quitan mi espacio. No, yo solito dejé de pelear por él. Así es. Mira, igual hay que ver lo que está pasando ahorita como una oportunidad. Digo, ahorita que todo el mundo no tiene espacio o que estamos cohabitando de cerquita, pues no tienes esa fuga física a la que antes recurríamos. Pero pues al no tener eso, literal sí tienes que reclamar ese espacio para ti o te vas a volver loco, o vas a matar a alguien o lo que tú quieras. Entonces, pues igual y si es una buena oportunidad porque por el simple hecho de que la anestesia o lo que libera la presión no lo tenemos accesible hoy como lo teníamos antes. Yo siento que el espacio siempre estuvo subestimado porque era un given, estaba dado y pues nadie lo cuestionó, nadie dijo, ay, qué chingón que puedo ir a una oficina, ¿no? A veces más había quejas de, no, pues tengo que ir a la oficina. Ahora resulta que las oficinas las extrañamos y todo el mundo tiene este recuerdo tan grato de cuando yo me acuerdo, cuando existían las oficinas. Pero más que la oficina, o sea, ojalá y estas 2 horas previas al podcast, más lo que tenemos conversando aquí, nos permita darnos cuenta qué tan lejos estamos de ser la misma persona en todos lados. O sea, qué tan lejanos hemos caminado de nuestra esencia, que llega un momento en donde nos desconocemos, o sea, donde te volteas a ver y dices, ¿quién chingados es este cabrón? O sea, yo no lo conozco, es nuevo en mi vida. Y cuánto extrañas la sensación de autonomía, cuánto extrañas tomar decisiones y sostenerlas, cuánto extrañas dejar de esconderte para que no se te vea el error y el desfalco, cuánto extrañas nada más amanecer y sentir absoluta paz por existir como estás.
siento que los patrones de angustia más severos vienen de ahí, o sea, vienen de no poder tener el valor de sostener tu identidad, ¿no? Y no la falsa identidad, esta creada por Jung, ¿no? En su sombra y quítate la máscara y la chingada, ¿no? Sino una sensación de ser y que es inamovible. Entonces, yo creo que todo el mundo a la pregunta de, ¿te acuerdas en algún momento de tu vida cuál sería la mejor versión de ti? Y esa que sientes es curiosamente la que se afirma en ser el güey que siempre estuviste orgulloso de ser, ¿no? El que se sentía libre, el que vivía quieto, el que era muy feliz, el que amaba bien, no abusando, el que no se distraía con chingaderas y disfrutaba de las cosas chiquitas. Pues ese siempre va a ganar, ¿no? Ahora, que logremos rescatar eso que es nuestra esencia y ponerla en práctica para nunca dejarla partir otra vez, pues requiere, como decías, de un chingo de huevos y de dejar de voltear a ver afuera todo el tiempo para ver a quién incriminamos en nuestra pérdida y armarnos de valor y alejarnos de esta cobardía que es la que nos ha vuelto seres muy miserables, muy diluidos, muy complacientes, muy opinionados y muy juzgones, cuando la verdad es que todo lo que escribimos, hablamos, leemos, vociferamos y no de lo que nos quejamos, habla exactamente de nuestra cárcel, es una descripción puntual de la cárcel que tenemos y donde estamos viviendo. Entonces, oigan esto, háganse las preguntas, no evadan, es terrible. Es cuando le quieres sacar la vuelta, evadir es cuando te confronta la pinche información y dices, Ingesu, no mames, la lateral rápido por las ramas y a ver por el campo traviesa dónde llego, ¿no? Porque al final pagas tú, o sea, al final nadie carga con esa cuenta más que tú, ¿no? Y se van juntando. O sea, de repente hay un libro de cuentas sin pagar, ¿no? Las traes ahí y no dan fiado, pues, en la vida. No fía a nadie. Al final sales con el pinche cifra así. Dices, no mames, ¿cómo junté todo eso? Y todo eso tengo que corregir. Pues si quieres ser feliz, sí, ¿no? Si quieres vivir en quietud, sí. Entonces, para los que escuchan el podcast, encuentren un par de huevos, ármense de valor. Y aléjense de esta cobardía tan particular nuestra en una vida en donde ser cobarde es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Entonces, ¿tienen algo más que quieran agregar? Nada, muchas gracias por escucharnos. Nada que agregar. Les mandamos besos, chao. Besos.